Quiero que hagas algo mientras escuchas esto. Pon atención a tu cuerpo ahora mismo. ¿Dónde tienes tensión? Cuello, hombros, mandíbula. ¿Cuándo fue la última vez que despertaste sintiéndote realmente descansado? ¿Cuándo fue la última vez que tu mente se apagó de verdad, sin esfuerzo, sin alcohol, sin pastillas? Si tardaste en contestar, este video es para ti. En los videos anteriores hablamos del origen de la herida del padre, de la madre y de los patrones en las relaciones. Hoy vamos a hablar de algo que lleva años hablándote, pero que probablemente tú lo has estado ignorando o tratando con soluciones que no te llevan al origen. Y ese es tu cuerpo, porque el cuerpo no espera que lo atiendan, no espera que tomes una decisión, no espera que estés listo. Tu cuerpo, que lleva años registrando todo lo que el sistema nervioso aprendió en la infancia y lo hace en formas concretas. Y hoy vamos a analizar eso justamente. Hay algo que siempre me llama la atención cuando un hombre comienza a trabajar clínicamente conmigo. Y antes de que hable de su padre, antes que hable de sus relaciones, su cuerpo está hablando por sí solo. La forma en que se sienta, la tensión en sus hombros, la mandíbula apretada y la respiración corta que él ni siquiera nota. El cuerpo generalmente habla y lo dice cuando sabes escucharlo. Y es además extraordinariamente preciso. Si este tema te interesa, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video más. Hay una frase muy interesante del investigador Bessel van der Kolk que resume décadas de investigación en trauma y te dice que el cuerpo lleva la cuenta. Esto no es una metáfora poética, es una descripción precisa de lo que realmente ocurre. Es cuando el sistema nervioso vive experiencias de dolor emocional que no fueron procesadas. Ya hablamos en videos anteriores de cómo esos patrones se instalan en el sistema nervioso desde la infancia y hoy vamos a ver dónde viven exactamente en el cuerpo. Porque el trauma del vínculo, la herida de padre, no se almacenan principalmente en recuerdos conscientes, se almacenan en el cuerpo, en la musculatura, en los órganos, en los patrones de respiración. Por esa razón puedes entender todo lo que hemos analizado en esta serie y tu cuerpo seguir respondiendo exactamente igual que cuando tenías 8 años. Porque el cuerpo no lee, no procesa argumentos, responde patrones. Y esos patrones siguen vivos porque son los patrones que aprendió cuando el entorno emocional era impredecible. Y esos patrones siguen activos cada día en tu cuerpo. He visto hombres que llegan a mi consulta después de años de ser tratados por médicos, digamos, por síntomas físicos, sin encontrar realmente una causa orgánica. Gastritis crónica, insomnio resistente a la medicación, contracturas que volvían una y otra vez, aunque hicieran fisioterapia. Y cuando empezamos el trabajo clínico y cuando el sistema nervioso comienza a regularse, esos síntomas comienzan a ceder. Y no sucede eso porque yo sea médica, sino porque el origen nunca fue físico. Voy a ir nombrando síntoma por síntoma y quiero que notes cuántos de ellos reconoces. El insomnio, no el insomnio de tengo mucho trabajo, el insomnio específico del hombre con herida de padre es totalmente diferente. Es el momento en que te acuestas y la mente se enciende, no con problemas concretos que puedes resolver, sino con películas, escenarios, conversaciones que nunca tuviste, miedos que no tienen una forma precisa, pero que ocupan todo el espacio mental. El sistema nervioso autónomo, que debería pasar a modo descanso para permitir el sueño, no puede hacerlo.
sigue en alerta procesando amenazas. ¿Por qué? Porque aprendió de niño que bajar la guardia tenía un costo muy elevado, que el entorno emocional puede cambiar en cualquier momento, que la seguridad no es permanente. Y en la noche, sin las distracciones del día, ese aprendizaje toma el control. La tensión muscular crónica, cuello, hombros, mandíbula, espalda alta. Estas zonas son las primeras en responder ante el estrés emocional crónico. El cuerpo literalmente se prepara para defenderse, tensando los músculos y protegiendo las zonas que son más vulnerables. Y en los hombres con herida de padre, esa tensión no se reactiva, ya es crónica. Está ahí todo el tiempo, con distintos niveles de intensidad. Las contracturas, las migrañas, los dolores de cabeza frecuentes. Y no son solo consecuencia del trabajo, son registros físicos de décadas de un sistema nervioso de alerta permanente. Cuando en sesión le pregunto a un hombre cuánto hace que no tiene los hombros relajados, muchos ni siquiera lo pueden recordar. No tienen la capacidad de reconocer esa sensación en su cuerpo adulto. Y eso me sigue impactando después de tanto tiempo, no como un dato clínico, como información sobre lo que ese hombre ha estado cargando desde niño y sin que nadie lo viera. Los problemas digestivos, gastritis, acidez, indigestión, cambios en el apetito, días donde no puedes comer porque la ansiedad te devora, días donde comes sin hambre real. El sistema digestivo tiene su propia red neuronal directamente conectada con el sistema nervioso central. Cuando el sistema nervioso está en alerta crónica, el sistema digestivo lo registra inmediatamente. Y no es coincidencia que los hombres con herida de padre severa frecuentemente tengan problemas digestivos crónicos, que los médicos tratan como, digamos, condiciones independientes. No son independientes, son el mismo sistema hablando. ¿Qué lo causa? Bueno, la reactividad desproporcionada, una crítica menor en el trabajo, un comentario en su pareja, un conductor que te cierra el paso en una autopista. Y la reacción interna o externa no corresponde a lo que acaba de pasar, corresponde a algo mucho más antiguo. Y el resultado es un hombre que se conoce suficientemente para saber que está reaccionando de más. Pero eso no puede detenerlo porque la parte de su cerebro que procesa las amenazas emocionales ya tomó el control antes de que la razón pudiera intervenir. Todo momento aparece esa incapacidad de descansar, aunque estés en vacaciones. Y puede aparecer en la playa o cuando estás en un restaurante con alguien que amas o en un momento que debería ser de descanso y disfrute. Hay algo que no termina de apagarse. Es como una inquietud de que debería estar haciendo algo, de que el descanso no está justificado. Y eso no es adicción al trabajo, es un sistema nervioso que nunca aprendió que el descanso es seguro, que tiene derecho a él. Además, quiero hablar de algo que parece menor, pero que clínicamente es revelador: tu relación con la comida. Cuidas tu alimentación con una disciplina extraordinaria: vegetales, proteína, ayuno intermitente, sin azúcar, sin procesados. El cuerpo es como otro proyecto de perfección. Y sin embargo, hay días que esa disciplina se quiebra, días donde la ansiedad devora el apetito y no puedes comer aunque lo necesites. Y otros días donde comes sin hambre real, buscando algo en la comida que por supuesto no es nutrición. Y eso no es disciplina, es tu sistema nervioso usando la comida o la restricción de la comida como un mecanismo de regulación emocional. El control de lo que te entra en tu cuerpo se convierte en el territorio donde el sistema nervioso siente que está completamente a cargo.
Cuando lo emocional se escapa, cuando las relaciones son impredecibles, cuando el trabajo no alcanza, cuando la noche no trae descanso. Bueno, al menos esto lo puedes controlar. Y además hay algo más que ocurre en la relación con la comida que vale la pena nombrar. La cena que preparó tu pareja y que comes de pie mirando el teléfono sin estar realmente presente. No estás siendo descortés, estás disociado, tu cuerpo está en la cocina, pero el sistema nervioso en alguna otra parte. Quizás procesando algo que no tiene nombre, pero que ocupa todo el espacio interno. El cuerpo no puede recibir alimento en forma relajada cuando está en alerta permanente. Y eso tiene consecuencias concretas en tu digestión, en tu metabolismo, en relación con tu propio cuerpo. Todo esto es el mismo sistema hablando de la misma manera. El cuerpo no miente, siempre habla antes que la mente consciente. Antes de que puedas nombrar lo que sientes, antes de que tengas palabras para poder expresarlo, lo que estás pensando, el cuerpo ya lo registró, ya respondió, ya tomó medidas. La tensión en los hombros aparece antes de que te des cuenta que estás ansioso. El problema del estómago antes de que tu mente consciente procese algo que te incomoda. El insomnio aparece antes de que puedas identificar qué pensamientos te mantienen despierto. Los síntomas físicos son la señal principal, la primer señal de que algo en el sistema nervioso necesita atención. Y no son el problema en sí, son el mensaje. Y el error más común es tratar el mensaje sin entender qué es lo que lo genera. Y tomar medicación para el insomnio sin trabajar la hiperactivación que lo genera, o usar relajantes musculares para las contracturas, sin abordar cuál es la tensión crónica que lo genera, tratar la gastritis con antiácidos sin considerar el estado del sistema nervioso. Bueno, todos estos tratamientos tienen su lugar, pero sin que se trabaje, digamos, la causa, el origen, el sistema nervioso que aprendió que el mundo no es seguro, los síntomas van a continuar, porque el cuerpo sigue llevando la cuenta. Y lo que más me impacta a través de todos estos años es que muchos hombres llevan años tomando medicaciones para dormir. Medicación para la gastritis, para la ansiedad, sin que nadie haya preguntado qué pasó en la infancia. Cuando ese hombre realmente conecta esos puntos, algo cambia en sus ojos. Como si una parte de ellos lo hubiera sabido siempre, pero nunca hubiera tenido un nombre. Ahora quiero hablar específicamente del ejercicio y por qué es una parte central en tu vida. Entrenas con disciplina, con intensidad y tu cuerpo es el resultado visible de años de trabajo. Porque probablemente el ejercicio te da algo que pocas cosas te dan, una descarga, una sensación de control. Un momento donde la mente se calla porque el cuerpo está trabajando al límite. Y eso es real y tiene valor, pero hay una diferencia clínica importante entre el ejercicio como salud y el ejercicio como regulación emocional compulsiva. Pero cuando ese ejercicio se convierte en la única forma de desactivar el sistema nervioso, cuando no entrenar un día te produce una ansiedad desproporcionada, cuando la intensidad de ese entrenamiento está conectada con cuánto dolor hay que procesar ese día, estamos hablando de algo totalmente diferente. Y eso no es disciplina, es regulación. El cuerpo perfecto, trabajado, atlético en el hombre con herida de padre, frecuentemente tiene una función adicional a la salud. Y es la demostración visible de que tiene valor, de que es suficiente, de que puede ser visto con admiración, aunque nadie lo vea de verdad. El ejercicio puede darte una descarga momentánea, pero no puede reprogramar tu sistema nervioso que genera la necesidad de esa descarga.
Y hay algo más que quiero nombrar sobre el ejercicio extremo en el cuerpo. El dolor físico intenso, el que produce un entrenamiento al límite, activa una liberación de sustancias que producen una sensación de calma y control después del esfuerzo. En términos, digámoslo en términos simples, el cuerpo usa el dolor físico para procesar lo que no puede procesar emocionalmente. Y no es fortaleza ni es disciplina, es el cuerpo encontrando la única salida posible para una activación que no tiene otro lugar donde ir. He visto hombres que entrenan 2 horas diarias y cuando sucede alguna lesión y ya no pueden hacerlo, la desregulación emocional que emerge los sorprende hasta ellos mismos. Estabilidad extrema, ansiedad intensa, incapacidad de poder quedarse quietos. Y no por la lesión física, sino porque habían perdido el único mecanismo de regulación disponible. Ahora quiero hablar un poco del alcohol, pero no como tema central. Eso lo vamos a analizar en profundidad en el próximo video. Y lo quiero analizar desde el ángulo del cuerpo. No eres un hombre que abusa del alcohol, lo tomas con moderación, una copa de vino en la cena, algo con los amigos. Pero hay algo que vale la pena observar clínicamente. ¿Cuándo, en qué momento aparece esa copa? Generalmente al final del día de alta tensión emocional, después de una conversación difícil, antes de intentar dormir, cuando la mente no para. El alcohol actúa directamente sobre el sistema nervioso central, reprime la actividad del sistema que mantiene el cuerpo en alerta permanente y produce una sensación de alivio en el sistema nervioso que lleva horas necesitándolo. Y generalmente el primer trago no es placer, es alivio. Y eso a nivel fisiológico es exactamente lo mismo que hace el gimnasio. Es lo mismo que hace el trabajo excesivo y es lo mismo que hace el control sobre la comida. Esas son formas distintas de regular el sistema nervioso que no aprendió a regularse solo. Y el problema no es el alcohol en sí, es la función que cumple. Y mientras esa función no se entienda, el cuerpo va a seguir buscando la descarga donde pueda encontrarla. Los síntomas que describimos hoy, el insomnio, la tensión, la reactividad, la incapacidad de descansar, no son permanentes. Tampoco son tu naturaleza, tampoco son lo que tú eres. Son el resultado de un sistema nervioso que aprendió respuestas específicas en un contexto específico. Y el sistema nervioso puede reprogramarse, no con voluntad, no con más disciplina, no con entender mejor lo que está pasando. Es con un trabajo que llega directamente al sistema nervioso y que trabaja esas memorias somáticas que son los patrones de respuesta que se instalaron antes de que tú tuvieras ni siquiera las palabras para nombrarlo. Cuando el sistema nervioso empieza a entender que el descanso es posible, que bajar la guardia no tiene ningún costo y que existe un estado diferente a la alerta permanente, todo cambia. He acompañado a muchos hombres en este proceso y lo que más me sorprende no es el momento en que desaparecen los síntomas, sino es el momento en que dicen que por primera vez dormí de verdad, dormí. No como logro o como descubrimiento, sino como si hubiera encontrado algo que no sabía que podía ser suyo. Y te aseguro que ese momento vale todo el trabajo. Tu cuerpo lleva años hablándote. El insomnio, la tensión, la inquietud que no desaparecen ni siquiera en las vacaciones, la comida que no entra, la copa que calma, aquello que no puedes nombrar, el entrenamiento que necesita cada vez ser más intenso para producir el mismo efecto. Que no son síntomas independientes, son el mismo sistema nervioso hablando de la misma herida en distintos idiomas.
Escuchar esto no es debilidad, es lo más inteligente que puedes hacer con esta información. En el próximo video vamos a hablar de algo que muy pocos hombres se atreven a nombrar: el alcohol, el ejercicio extremo, el trabajo excesivo. Porque los tres son exactamente la misma cosa y que está buscando realmente tu sistema nervioso cuando lo necesita. Dale like si este video te llegó donde debería llegar, suscríbete al canal para no perderte el próximo video y compártelo con alguien que consideres que lo pueda necesitar. Te veo en el próximo video.